Luego de la suspensión de la selección de Guatemala por parte de la FIFA en los años 2016 y 2018, la selección nacional atravesó una etapa de transformación y adaptación al fútbol internacional durante los años posteriores. En el transcurso de ese tiempo, quien tomó las riendas de la selección nacional fue el técnico Amarini Villatoro, con el que se dio inicio a una etapa que yo autodenomino el movimiento de los nacionalizados y legionarios a la selección nacional. Bajo la dirección de Villatoro empezaron a surgir una gran cantidad de jugadores guatemaltecos de doble nacionalidad que podrían ser llamados a selección o ser convocados. Esta situación generó en la afición y en las páginas de fútbol guatemalteco que venían en auge durante esos años un sinfín de comentarios, promociones y publicaciones sobre una selección nacional idealizada por un once titular lleno de legionarios de la época que en ese entonces resonaban en internet. Por eso hoy, en este video, hablaremos de esa selección de Guatemala que ilusionó y que se generó expectativas en internet por aquellos años pero nunca se logró ver, así que comencemos. Hoy en día, la selección dirigida por Fernando Tena tiene en sus convocatorias de 5 a 7 legionarios. Sin embargo, entre los años 2019 y 2021, las convocatorias de Amarini Villatoro mantenían de 3 a 6 jugadores legionarios. La diferencia con la selección de Fernando Tena y la de Amarini Villatoro no es mucha en cantidad, pero en nivel de ligas y la relevancia de estos jugadores sí lo era. Por ejemplo, hoy en día la selección de Tena mantiene jugadores legionarios titulares en ligas de primera división como en Estados Unidos, México y Europa, mientras que las de Amarini Villatoro tenían lo mismo pero en ligas de segunda división. Por ejemplo, entre los años 2019 y 2021, los referentes eran Ricardo Jerez, que estaba en Colombia y luego en la tercera división de Estados Unidos, Marvin Ceballos, que jugaba en la segunda división de México, Nicolás Jaén, que jugaba en Azerbaiyán, Gerardo Gordillo, que estaba en la Liga Mayor de Perú, Darwin Lom en la tercera división de Estados Unidos, Matan Pelej en la segunda división de Israel, Nicolás Rittmeyer, que estaba en la segunda división de Estados Unidos, Marco Domínguez, que jugaba en Kuwait, y Jesús el Chucho López, que estaba en el América y posteriormente en el Necaxa. En comparación de hoy en día, esto ha cambiado. Además, en el año 2021, otro de nuestros grandes prospectos en el fútbol nacional era Rudy Barrientos, Andrés Lescano, El Pelón Robles, Kevin Moscoso, Pablo Aguilar y un joven Coca Castellanos. Por aquel año 2021, la idea de que algunos legionarios iban a aparecer para ayudar a la selección de Guatemala estaban a la orden del día. De los más sonados y que 2 de 3 juegan con la selección en la actualidad son Rubio Rubín con el Real Salt Lake y Aaron Herrera. Por otro lado también está un joven Alex Roldán que ya sabemos cómo terminó. Sin embargo, existe otra gran cantidad de jugadores que la gente pedía a gritos a través de páginas de fútbol o también en los comentarios de las publicaciones de la FedeFut. Empecemos con Mateo Aramburu, que por aquellos años jugaba en la cuarta división de Alemania. La gente lo pedía ya que se necesitaban refuerzos en la delantera, un caso similar al de Javier Neruda, defensa que jugaba en la tercera división de Chipre. El jugador había expresado sus ganas de formar parte de la selección de Guatemala, pero tiempo después lo rechazó. Gabe Robinson, defensa central que jugaba por aquellos años en Las Vegas Light. Él es un caso curioso, ya que también tuvo un paso pequeño por los rojos del Municipal. Hay que mencionar que por lo visto él no tuvo el nivel para poder estar en un equipo mayor de la Liga Nacional de Guatemala. Gabe Robinson también es una excepción en todos estos jugadores que mencioné y de los que mencionaré, ya que es el que estuvo más cerca de jugar con la selección de Guatemala en su momento con Amarini Villatoro. Otros nombres que resaltan son Kobe Foster, que jugaba con Nicolás Jaén en Azerbaiyán, Marcelo Saraiva, que había debutado con la selección de Guatemala pero por aquellos años jugaba en un equipo inferior del Nottingham Forest, e incluso un jugador que fue convocado pero nunca estuvo en un partido oficial fue el caso de Kobe Pérez, quien militaba en la tercera división de Estados Unidos. Pero de toda esta gama de jugadores que salían y eran promocionados todos los días en páginas de fútbol, solo realmente los que mencioné al inicio eran una opción real para la selección de Guatemala, como es el caso de Nicolás Rittmeyer, Jesús el Chucho López, Marcelo Saraiva, Darwin Lom y Matan Pelej. Al final, esta gran cantidad de supuestos legionarios terminaron siendo con el tiempo solo falsas noticias o de páginas o de youtubers que querían ganar vistas en ese momento. Ya con estos nombres en la mesa, era simple imaginar e ilusionar a los aficionados guatemaltecos que anhelaban con ansias un once totalmente de legionarios en la selección nacional. Y esto era vendido a un grupo de aficionados que, sin importar de dónde vinieran los jugadores, con el simple hecho de que fueran legionarios eran una opción para la selección, aunque vinieran de las ligas más lejanas de África o de Nicaragua. Aquí unos ejemplos de las alineaciones que se manejaban por aquella época. En el arco, Nicolás Jaén. En la defensa, Kobe Foster, Javier Neruda, Matan Pelej y Aaron Herrera. En el medio campo, Marcelo Saraiva, Marvin Ceballos. Por las bandas, Rittmeyer y el Chucho López. Y como doble punta, Rubio Rubín y Mateo Aramburu. Y así como esta alineación, existe una gran cantidad de variantes que salieron en su momento. Aquí les compartiré algunas que no son de mi autoría.
Hoy en día, y con el pasar del técnico Fernando Tena, se lograron conseguir a jugadores para la selección con el nivel que la gente pedía. Tal vez es el caso de Aarón Herrera, Rubio Rubín y Méndez Lai, que durante los años 2022 y 2023 mantuvieron un gran nivel. Volviendo al tema inicial, muchas personas generaron expectativas y revuelo en las redes sociales para buscar que ciertos jugadores llegaran a la selección nacional. Y no es para más, porque durante el año 2020 y 2021 la selección de Guatemala mantenía un nivel muy bajo, tal vez uno de los peores en los últimos años. Y esta tendencia ha evolucionado hasta nuestros días, en pleno 2025. Pero aquí hay una diferencia en comparación a la del 2021. Hoy en día la gente ya no se deja llevar tan fácil con los nombres que salen por internet. Un caso es el de Juan Rodas, que cada vez que habla de un posible legionario, la gente bromea o incluso comenta enojada sobre el nivel del jugador o la veracidad en lo que él dice. Esto le pasó cuando escribió sobre Damián Rivera, el jugador tico guatemalteco que habría aceptado jugar con la selección de Guatemala, a pesar de que en años anteriores la había rechazado. Hoy en día, esa época donde cada semana salía alguien en internet a decir que venía un nuevo legionario a la selección de Guatemala se acabó, y es un punto positivo, ya que al final terminaba siendo algo para generar vistas o un jugador de la sexta división de algún país en Europa. Lo mejor que le podría pasar a Guatemala es que la Liga Nacional generara y formara a más jugadores como pasó con Nicolás Jaén, Oscar Santis, William Cardosa y José Pinto, que han logrado o estuvieron en el extranjero y se formaron casi por completo en nuestro fútbol. Ojalá y esperemos que todo esto que la gente exige siempre en las redes sociales sobre la infraestructura y cómo desarrollar el fútbol en nuestra Liga Nacional sea la solución y lo único que piensen a futuro los equipos de la Liga Nacional. Porque al final, nacionalizar o traer a jugadores que tienen doble nacionalidad para Guatemala no es una mala idea, al contrario, es algo que todo mundo está haciendo. Pero no podemos seguir esperando a que de la nada salga un guatemalteco en Europa o en Estados Unidos y que pueda ser convocado con la selección de Guatemala. Lo que tiene que pasar es que los equipos de la Liga Nacional sigan formando y desarrollando a más jóvenes para nuestro fútbol. Bueno amigos, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Déjame en los comentarios qué te pareció el video y también si en algún momento llegaste a creer que alguno de estos jugadores que mencioné iban a jugar con Guatemala. Esto fue 24 minutos y nos vemos la próxima. Adiós.